formalmente, digamos así, a pesar de que, bueno, afortunadamente todos te conocemos. Entonces, damos comienzo a esta tercera charla de este ciclo de conferencias. La idea de estas conferencias, digamos, era mostrar a los asistentes, principalmente era dirigido a estudiantes, y que bueno, que como decíamos recién, como charlábamos aquí con la familia de Andrés, que existe investigación que es relevante incluso en estos días. Así que esta fue la idea, y para que, digamos, esa idea digo, para intentar transmitirla un poco más, de una manera más efectiva, decidimos invitar a egresados, ingenieros mecánicos, que están haciendo investigación afuera, como comentábamos recién. Ya tuvimos, como dije, 2 charlas, esta es la tercera, gracias a los asistentes que se están conectando por la vía virtual y gracias a los presentes. En esta oportunidad, entonces, tenemos el gusto y el honor de que el doctor Andrés Valdés haya aceptado la invitación a compartir entonces lo que él viene haciendo. Y en el caso de él, por supuesto, como decía, ingeniero mecánico, se recibió alrededor de, sí, 2014 fue. Participó en becas de investigación como alumno y, bueno, como egresado y, por supuesto, como estudiante de posgrado y postdoctorado ahora en la actualidad. Se doctoró en Brasil, en la universidad en el estado de Juiz de Fora. Mi Brasil, digamos, mi portugués es pésimo, así que Es mejor que el mío. para ahí. Y bueno, y en la actualidad se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania, en el Departamento de Ingeniería Biomédica, y así que nos va a contar cómo él tuvo esa experiencia en tantas oportunidades, en tantos países, en tantas ubicaciones, en contacto con tantos investigadores, digamos, y realizando, por supuesto, investigación, publicando en revistas, digamos, de nivel internacional. Nos va a comentar esa experiencia o parte de esa experiencia que ha logrado durante todo este tiempo. Así que ahora sí, Andrés, te dejamos la sala para vos. Bárbaro. Bueno, siempre es un gusto estar en la casa de vuelta. Si se corta algo, Darío, mándame un WhatsApp y veo de reconectar. Bueno, esto es un poco una explicación generalista de cómo se llegó acá. Y el título trae una frase que sale de un diálogo entre el padre de los elementos finitos, Sienkiewicz, y Babushka. También otro investigador súper conocido en elementos finitos, murió hace 3 semanas. Tenía 80 años, creo. Y entre ellos se comunican y conversan entre ellos. Y Sienkiewicz le dice a Babushka, los ingenieros entienden solamente ejemplos. Y Babushka le responde, y los matemáticos contraejemplos. ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo? Es que 2 mundos diferentes conversan sobre la misma cosa de modo diferente. Entonces, en esos años era impensado que un ingeniero dialogue de igual a igual con un matemático. Ahora está sucediendo que los médicos aprenden algunas líneas de código Python, aprenden a usar una computadora para hacer cálculo, con el objeto de reducir tiempos, de proveer mejores diagnósticos, realizar predicciones más eficientes. Y en este sentido creo que me ha interesado la interdisciplinaridad del problema, en donde un problema existe, no tiene solución única, sino que tiene muchas soluciones que contribuyen a la gran solución. Entonces, trayendo esto, creo que mi formación como ingeniero mecánico y mi formación posterior es un reflejo de qué tan interdisciplinar puede ser alguien en estos 10 años. Digo 10 años porque
las materias terminé como alumno en 2013 y rendí mi última materia, el final, en 2014. Así que desde 2013 hasta la fecha, esto es un resumen muy corto y dejando muchas partes importantes fuera. Pero voy a mostrarles algunos problemas que hemos estudiado, que hemos intentado resolver de diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, durante mi doctorado trabajé exclusivamente con flujo en medios porosos. Uno inyecta agua en el medio poroso para que el óleo, para que el petróleo sea empujado. Ahora, sucede que en algún momento la presión se acaba y en algún momento el agua llega al pozo productor y no es más rentable porque empezás a producir agua y vos no querés producir agua, querés producir óleo, querés producir petróleo. Entonces, la técnica que estudié en mi doctorado fue inyectar espuma para que se genere una barrera perfecta que barra todo el reservorio. Y lo más importante fue vincular experimentos con modelos, lecturas de campo con modelos matemáticos. 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, un mes, estuvimos trabajando con gente del Mecatran en España, que es un grupo de sistemas dinámicos, donde estuvimos compatibilizando lecturas experimentales con el diseño de una suspensión activa. Entonces, de vuelta, hay que tener un modelo matemático que sea capaz de recuperar lo que el experimento dice, lo que la lectura dice. Durante la etapa COVID, la pandemia dicen que acabó hoy acá, a partir de ahora va a ser una situación endémica. Habían muchas formas de identificar si uno tenía COVID. La más usual era, bueno, perdiste el olfato, tenés fiebre, y otras cosas que no recuerdo. La situación es que ahora estamos intentando ver la forma de monitorear continuamente, no a las personas, pero a los candidatos, de una forma eficiente, utilizando vibraciones mecánicas, el patrón de voz. Y de vuelta, hay experimentos y modelos matemáticos. Como estarán viendo, siempre hay experimentos y modelos matemáticos que intentamos vincular y juntar para que todo tenga sentido, para que exista una forma de explicar lo que la naturaleza nos está diciendo. Y como problema final, lo que estoy haciendo ahora en este grupo de Active Matter, sería materia activa, en donde estudiamos la formación de biofilms o colonias bacteriales. Y una forma de combatirlas es con virus. A modo de dato, cada 48 horas, la mitad de las bacterias del planeta Tierra se mueren. Y no es que se mueren porque son atacadas por otras bacterias, porque no hay recursos energéticos. Es porque hay muchos más virus atacando esas bacterias. Y esto cobra relevancia en el sentido de que hay infecciones que ya son resistentes a antibióticos. Entonces, en vez de probar con antibióticos exclusivamente, hay países en Europa que ya están ofreciendo cócteles de fagos, así como se dice en castellano, fagos, bacteriofagos. Esto es algo que se conoce desde 1918. Tuvo una pausa con el descubrimiento de la penicilina, pero son cosas que pueden contribuir a entender cómo uno puede diseñar la mejor manera de erradicar una infección. Eso es lo que hemos estado estudiando acá en la Universidad de Pensilvania. Vamos a empezar con el ejemplo que siempre me gusta. ¿Qué, cuándo, cómo, qué significa medir y controlar? Estando en un final de metrología, mi profesor Dardo Odelo me pregunta, Andrés, ¿por qué medimos? ¿Cuál es el objetivo de medir? ¿Tiene sentido que te diga que esto tiene 2,57 micrómetros? Y la respuesta mía fue, no sé la verdad. Y él me dice, medimos porque controlamos, porque intentamos corregir. Si
Si la lectura dice 10 y tiene que ser 11, uno toma una acción y la corrige a 11, constantemente. Entonces, ¿para qué hacemos modelos? Porque también queremos corregir, queremos predecir. Entonces, imagínate que tenés esa ecuación diferencial, que tiene solución analítica, es un exponencial eventualmente decreciente porque tiene el signo menos. Cualquiera puede resolverla si conoce A y si conoce L. ¿Qué sucede ahora si no conozco ese A? Porque en el proceso de medición aparecen errores. ¿Y qué sucede si en el proceso de medición de L también aparecen errores? Voy a estar frente a la situación de hacer algo de valores medios solamente, hacer algo de desvío estándar, veremos. Entonces, la primera forma que uno tiene es usar Monte Carlo, hacer muchísimas ejecuciones con diferentes A, con diferentes L, e intentar ver el valor medio y alguna métrica de dispersión, como sería varianza, como serían los intervalos de confidencia. O podemos usar algo un poco más eficiente, un emulador, ya no el simulador real, sino algo que se aproxime. Los otros días, y esto era para incluir la foto de Amelia, estaba en el piso toda una serie de piñas de pino. Y le pregunto, ¿qué pasa si dejo esta piña caer? Y ella me dice, va a caer al piso. Y le pregunto, ¿cómo sabes eso? Yo no esperaba que me diga que fuese Newton, pero lo que me dijo fue, bueno, están todos ahí abajo. O sea, de por sí no hace falta una super matemática para entender que si dejas caer algo va a caer. Entonces, el emulador intenta reemplazar al simulador cuando conviene. Hay veces en donde no hace falta una acuracia excesiva, hace falta una rapidez excesiva. Y en esto el emulador, el surrogate, el reemplazo, ayuda de sobremanera, que es lo que estuvimos desarrollando durante mi doctorado para flujos en medios porosos. Entonces, haciéndola corta, eventualmente rápida, la ley de Darcy vincula el flujo Q con el gradiente de presión. A más gradiente de presión, más flujo Q. Más fluido va a pasar por ese dominio. Están vinculados con algo llamado permeabilidad, que es ese capa en negrita. Ya para muchas fases, esa relación es cuestionable. Hay gente que todavía no la acepta y está bárbaro porque es un modelo, no es una ley perfecta. Entonces, una de las extensiones es hacer la misma Q, pero con un subíndice alfa, que vale para oil, para water y para gas. Y después de muchas simplificaciones, uno llega a una ecuación unidimensional que puede resolver analíticamente. Ahora, esa ecuación tiene parámetros que son ajustados, tiene modelos que uno tiene que ajustar. Así como uno resuelve elasticidad lineal, es porque conoce el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Si no los conoces, los tenés que determinar. En flujo en medios porosos, utilizando la teoría de Buckley y Leverett, también hay modelos que están resaltados en colores. Entonces, KRW tiene esos dos modelos por el modelo Cori, por ejemplo. Tiene esos dos parámetros. KR Oil tiene esos dos. Y ciertos parámetros físicos, como el agua con nata, el agua residual, el óleo residual, que son cantidades físicas que uno puede medir, entre comillas, porque las mediciones también tienen errores. Ahora, si ustedes se fijan, 1954 es medio viejo. Hay cosas que se han desarrollado más nuevas, como el modelo de Chierici en el 84, y recientemente el modelo LED, que son 3 autores combinados en 2005. Quiero mostrar que son modelos diferentes, pero que buscan aproximar la misma cosa, el mismo fenómeno. Y aquí tenemos más o menos el resultado. ¿Uno puede usar Cori? Claro que puede, a su riesgo, sabiendo que el dato para oil lo capturó pésimo. ¿Uno puede usar Chierici? Claro que puede. En vez de calcular todo el oil, le erró en un punto. ¿Será importante? ¿Será no importante? Veremos. ¿Puede usar el modelo LED? Claro que puede. Captura casi todo. Pero fíjense incluso en las menores diferencias.
el rojo con el verde acá están casi iguales. Y los tres capturan la permeabilidad del agua que estamos viendo ahí. Se captura perfecto. Pero estas diferencias son transmitidas a la solución, al simulador. Entonces, vean qué diferentes son la verde y la roja. La verde y la roja para distintas cosas. Esto muchas veces se ha creído que es el método numérico es el problema. Y a veces el problema era la ecuación que se resolvía. ¿Sirve de algo que yo intente resolver mecánica de fluidos con elasticidad? Yo creo que no. ¿Hay gente que puede hacerlo? Claro que se puede. No es lo mismo. Hay gente que aprende a usar un martillo y lo quiere usar para un tornillo. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Es la función ideal? Creo que no. Entonces, esto no deje de ser la misma cosa. Teníamos tres modelos, dos se ajustan aparentemente fantásticos y aún así aparecen diferencias. Claro, cuando uno transmite estos resultados incongruentes, aparecen las críticas de decir, está mal todo, o el modelo no es capaz de capturar esto. Entonces uno, fixándonos en Chierici y en LED, bueno, comparémoslos para diferentes cantidades, ya sea el recover oil versus tiempo, ya sea el water cut, o la caída de presión a lo largo del tiempo. Bueno, aparecen esas discrepancias que parecen menores, pero a medida que el tiempo pasa y la simulación va corriendo, esas diferencias se van acrecentando o se reducen. Vean acá en el water cut, casi dan lo mismo, pero en el recover oil no. Y usualmente el recover oil es una de las cantidades más importantes en esto porque es lo que significa el dinero, el retorno económico que uno tiene. Imagínense los mismos modelos con los mismos parámetros calibrados que lo hicimos antes. Vean esta simulación 2D, en donde acá hay un cuarto de reservatorio con apenas un 5% de ruido para las permeabilidades. Este campo de permeabilidades es sintético y lo generé con 5% de ruido no correlacionado entre punto y punto vecino. Entonces no hay un camino preferencial. No hay una fractura que diga, ah, de acá llega más rápido ahí. No existe eso. Pero a medida que el tiempo pasa y la simulación va corriendo, aparecen estas inestabilidades. Y acá se ve que se maximizan, se amplifican. Y a medida que el tiempo sigue pasando, vean que lo que está en azul es petróleo que tengo que sacar y lo que está en rojo es agua que estoy inyectando. Entonces, vean qué tan diferentes son los modelos perfectamente ajustados, o casi perfectamente, pero las diferencias se van amplificando. Y uno dice, tengo un auto que funciona con dos ruedas, y entonces tal vez no sea un auto, tal vez sea una moto. Y otro me viene con un triciclo. Los dos son vehículos. Los tres serán vehículos, pero no significa que sean diseñados para la función que fueron pensados. Y aquí ya aparece el breakthrough. A partir de este momento, los dos modelos generan agua, o sea, pérdida. Pero vean qué tanto más barrió LED comparado con Chierici. A eso le sumamos qué tal si hay ruido, si hay problemas en la medición, porque no nos olvidemos que un reservatorio tiene kilómetros de longitud y las calibraciones que hacemos, los ajustes que hacemos, son con core samples de apenas 2 pulgadas de longitud. Entonces, pretender que 2 pulgadas me representen kilómetros es demasiado. Entonces, ruido aparece y la calibración tiene que entender qué es ese ruido. Y acá presten atención que no es una cosa de más menos 10. Más menos 10 dice que todo el mundo es uniforme. A veces será la situación que todo el mundo sea uniforme, pero a veces no. Acá estamos viendo algo medio asimétrico. Será lo normal. Acá lo mismo. Acá sí uno puede asumir simetrías de tipo gaussianas, pero no de más menos 10. Más menos 10 no tiene esta forma.
Esto es una gaussiana con más, con más prevalencia o preferencia por el valor medio que por los otros valores. Y para el modelo de LED aparecen cosas también asimétricas y eventualmente multimodales, en donde ya no es más menos 5%, más menos 10%. Son otras distribuciones que hay que estimar. Durante mi doctorado desarrollamos métodos para obtener estas densidades de distribuciones para cada parámetro. Eventualmente, como los modelos son diferentes, las distribuciones son diferentes, cualquier cálculo que yo hago con esos modelos va a ser diferente, pero tiene que reflejar un cierto grado de coherencia. En verde estamos viendo los resultados para LED y en rojo para Chierici. Hay criterios que uno puede evaluar para saber si voy a tener esas inestabilidades, esos viscous fingers. Son esos cocientes MD, MS y MSTH. Si cualquiera de esos tres números es mayor a 1, voy a tener problemas, que no son problemas del método numérico que se usó como se pensaba antes. Son problemas físicos que uno tiene que prever y corregir en la marcha. Una de las formas que se ha usado para intentar corregir esos viscous fingers, bueno, es usar la clásica aproximación lineal, en donde existen proporciones. Ahora, ¿qué pasa si las proporciones no son tan bien definidas? No hay cierta correlación entre el parámetro P de Chierici y MS. Funciona para algunos, para MD, pero no para todos. Lo que está en azul es una correlación bien baja, eventualmente 0. Lo que está en rojo es una correlación aquí bien marcada, pero en esta tampoco es la gran cosa. Entonces, modelos locales que dicen de derivadas tienen problemas acá. El polinomio de Taylor funciona excelente cerca del punto donde se aproxima la función original. Vos te corres demasiado y aparecen problemas. Y además, hay interacciones entre los parámetros. Entonces, vos te encontrás en la situación de tener variabilidad de un lado, variabilidad del otro lado. Lo mismo pasa para LED. LED no escapa de esto. Está un poco mejor, pero no escapa. La forma de corregir esto es, una de las formas de corregir sería viendo los índices Sobol y verificando si el parámetro P de Chierici era para el agua, pero el agua fue capturada excelentemente por los tres modelos, acá hay un problema con Chierici. Lo que vimos en la simulación de Chierici tal vez no sea lo que sucede. Entonces, lo mismo podríamos decir de Cori que no está incluido acá. Para el modelo LED, por ejemplo, las cosas son un poco diferentes. Aparecen problemas para los parámetros de OIL, EO, TO, EO y TO. Y esto nos ayuda a entender cómo mejorar o cómo evitar los viscous fingers. Si pueden ser evitados, tal vez el experimento dice, hay inestabilidades. Así que prepárese para la inestabilidad. Prepárese significa diseñe la técnica de recuperación avanzada sabiendo esto. No intuyendo, sabiendo. Cortamos con petróleo y mi doctorado y ahora vamos a un problema que he intentado resolver cuando defendí tesis y lo atacamos de vuelta con un grupo de España. Esta es una foto que representa bien qué es lo que intenté hacer como tesis. Una máquina que reproduzca vibraciones para ayudar los ensayos de suspensiones en un automóvil. Entonces aquí estamos viendo cilindros hidráulicos que se van a mover verticalmente para intentar reproducir la irregularidad del camino. Este es el experimento. Esto es lo que realmente sucede. Esto es el modelo. Entonces, del experimento al modelo hay un salto importante, pero
aparecen cantidades que uno puede medir, que uno puede cotejar, comparar, eventualmente minimizar. Entonces, una de las primeras cosas que uno puede hacer es decir que el neumático tiene una constante de disipación viscosa CU, y después te das cuenta en la práctica a cualquier chasista que le digas eso, te va a decir, y es mejor negligenciarla, olvidarnos. No agreguemos problemas a los que ya hay. Entonces desaparece la constante de disipación viscosa. Y acá tenemos varios modelos que intentan aproximar un cuarto de esto. Al automóvil lo partimos en 4. Ya eso ya puede ser visto como un problema, pero lo vamos a asumir cierto. Lo partamos en 4. Así que tomemos una rueda. Tenemos la masa de la rueda y la masa del cuarto de automóvil arriba de esa rueda, donde hay constante de rigidez, y esta es la novedad, un amortiguador magnetorreológico. Tranquilamente podría ser CS, pero eso no me permite la posibilidad de adaptarlo de acuerdo a la situación que estoy viviendo en el camino real. Entonces, sería lindo tener un sistema de control que me permita cambiar la fuerza del amortiguador a lo largo del trayecto, a lo largo de los problemas que se suscitan. Entonces, vamos de vuelta con la ley de Newton, la vamos a usar acá. Tengo la ecuación de la masa suspendida, ms, componente inercial, componente de rigidez, y la componente de FMR del amortiguador magnetorreológico. Para la masa no suspendida aparecen tal vez más términos, pero no dejan de ser componente inercial, componentes de rigidez, KS y KU, y la fuerza del amortiguador magnetorreológico. Eso hay que aproximarlo por un modelo. Hay varios modelos de amortiguadores magnetorreológicos. ¿Qué es un amortiguador magnetorreológico? Es una suspensión que cambia la viscosidad del fluido que está adentro con una corriente eléctrica. Entonces, si usted aplica una corriente, cambia la viscosidad, cambian las propiedades. Eso es muy interesante para control activo. Aparece un bache y la suspensión se ajusta automáticamente. Entonces, uno tiene que estimar esos parámetros, C, K, alfa, beta, delta y F0, para poder hacer cálculos, para poder hacer predicciones. Entonces, uno tiene el experimento, uno toma un amortiguador físico real, aplica una corriente, sugiere un desplazamiento, propone un desplazamiento con alguna amplitud y alguna frecuencia que sea de su interés, y obtiene el dato que está en negro. Y lo que uno puede hacer después es, bueno, ajustémoslos. Entonces uno realiza la calibración considerando el error experimental, porque todo esto son datos que se miden, pero tienen una incerteza, tienen algún cierto problema. Entonces, hacemos eso para ciertas corrientes, ciertas amplitudes y ciertas frecuencias, y uno obtiene esa nube en donde están los valores para cada parámetro que tenía que ser ajustado. En este trabajo que hicimos con el grupo Mecatrán de España de la Universidad Carlos III, propusimos un workflow bien similar a lo que hicimos en mi doctorado, pero aplicado a otro problema. Y esto es lo interesante. Usted cuando tiene una calculadora, no es para sumar frutas, es para sumar frutas, sumar ladrillos, sumar cosas que sean sumables. Entonces, si durante el doctorado aprendí a propagar incertezas para medios porosos, tranquilamente puedo aplicarlas a problemas mecánicos, a problemas que son de vibraciones mecánicas. Entonces, lo que hicimos en este trabajo con el grupo de España fue, bueno, proponer la calibración bayesiana, obtener las densidades
para cada parámetro del amortiguador magnetorológico y propagarlas y entender cómo varía el desplazamiento, por ejemplo, de la masa ms para el experimento, para la simulación. El amortiguador magnetorológico tiene una fuerte dependencia con la corriente que uno aplique. Entonces, uno no puede estar probando todas las corrientes entre 0 y 1, porque habría infinitas corrientes. Entonces, ¿existe una forma de interpolar inteligentemente esas corrientes? Nosotros propusimos un método que se ajusta bastante bien a lo que vimos en los datos experimentales. Entonces, propusimos una interpolación inteligente, generamos ficticiamente densidades para nuestros parámetros y propagamos esas incertezas a las cantidades de interés, que será el desplazamiento máximo, la aceleración máxima. Entonces, uno ve que esa curva en rojo, ese histograma en rojo es bien diferente del histograma en azul. Bueno, son diferentes condiciones de trabajo. Entonces, conseguimos vincular o relacionar la variabilidad de la salida, que sería esa en celeste y esa en rojo, con la variabilidad de los parámetros de entrada. Y ese es un trabajo que es interesante porque abre las puertas para diferentes modelos. Esto fue otro trabajo que hicimos con gente de Calibrate en Florida, y ellos están pensando en el siguiente problema. Es fácil saber quién está enfermo, o sea, y no hace falta ser médico. O sea, puedo comparar el color de piel de Homero con el color de Marge y veo que no están iguales. ¿Será eso suficiente para decir que está enfermo? Por lo menos puede decir que no está muy sano. Y la expresión en la cara me dice que está sufriendo o que hay algún cierto dolor. Lo mismo con este zombie. No hace falta ser médico para darse cuenta que este muchacho no está bien. Y ahora viene la situación económica. ¿Será posible testear toda la población de Estados Unidos, en este caso, porque fue hecho para Florida, diariamente, varias veces al día? Esta mañana fui a la farmacia y eso es lo que cuesta un COVID test, desde $10 a $24. Multipliquen eso por 300 millones de norteamericanos, 3 veces al día, ¿por qué no? Es un presupuesto interesante. Ahora, hay formas de hacer un pre-screening inteligente que sea complementar a la fiebre, perdí el olfato. Mucha gente que tuvo COVID perdió el olfato y no lo recuperó instantáneamente. Entonces, ese es un marcador que está tachado. Era una bala de plata que se desperdició. Pero hay otras formas en donde mecánica computacional puede ayudarnos. Entonces, si uno tiene un teléfono que está con uno casi todo el tiempo, que recibe datos y entrega datos, podemos intentar que esa información sea utilizada. Tal vez no sea ético, porque habrían graves problemas, pero es posible. Y ahora viene la parte interesante en donde me interesa a mí. Vamos a hacer un poco de biología. Se llaman cuerdas vocales, mal llamadas cuerdas vocales. Son placas, membranas. O sea, cuando digo membrana, un mecánico tiene que abrir los ojos. Entonces, es una membrana que se abre y cierra. En función de la abertura, va a haber más flujo glotal y eso produce sonido diferente. El movimiento de esas membranas puede ser aproximado con osciladores tipo Van der Pol, que los que son de electrónica, bueno, van a recordarlos con mayor cariño que nosotros. El oscilador de Van der Pol, por ejemplo, para la vocal fold derecha será este, con X. Lo mismo para Y. Son ecuaciones que no parecen tan complicadas, pero que entregan información valiosa para entender la cinemática de las, digamos, placas vocales en vez de cuerdas vocales. Cuerda sería como una guitarra. Esto es una placa, una membrana. Pero el común de la gente las llama cuerdas vocales.
no hay problema. De vuelta, tengo matemática y biología. Y para yo poder hacer simulaciones, predicciones, tengo que ajustar y entender quién es beta, quién es alfa y quién es delta. Entonces, hice una prueba personal. Esto es de hace meses, pero era cuando estaba sano. Entonces tengo el modelo que recibe un señal de audio, lo procesa y lo transforma en glottal flow. El source index, ese es un número que si es positivo hay un problema. Es el exponente de Lyapunov. Los que hicimos análisis de señales y sistemas, sabemos que si un índice de Lyapunov es positivo, ingresa energía en el sistema y va a tender a explotar, a entregar un número infinito. Entonces, a lo largo del tiempo, ese índice de Lyapunov es un indicador que está directo. Pero como trabajo con modelos, me gusta ver si es posible aproximar este dato en rojo con mi curva en azul. No se parecen en demasía, pero comparten ciertos parámetros. Los dos índices son negativos. ¿Esto es suficiente para decir que uno está sano? Probablemente no, pero probablemente sirve para hacer un pre-screening. Es decir, no hace falta que gastes $20 en un COVID test. Y estas son las comparaciones. Este es el espacio de fase. Una forma de entender qué tan ordenado es el sistema dinámico es comparar la velocidad versus la posición para un cierto set de parámetros. Alfa 1, beta 1 a la menos 2 y delta 0,2. Entonces esto me entregó el espacio de fase ideal para el oscilador de Van der Pol. Afortunadamente yo recordé mis datos, grabé mis datos de COVID cuando la tuve, así que estos son mis lecturas experimentales con Omicron. La tuve en enero del año pasado. Entonces, estamos viendo que es bien diferente de la original, que era periódica, pareja, sin otras oscilaciones espurias que aparecen. Los dos casos tienen exponentes de Lyapunov positivos, tanto el dato como el modelo que estoy utilizando, y en este sentido vamos a comparar los espacios de fase. Están viendo que no son la misma cosa, que hay ruido, que hay problemas. Esto es básicamente como si uno entra a un... Mis padres están ahí, así que no me van a dejar mentir. Uno llama a su casa 3 de la mañana y su madre le va a entender al instante si algo ha pasado, por la forma de hablar, por la forma en la que se habla. No es lo mismo que te hable Freddie Mercury que te hable Lemmy Kilmister de Motorhead. No es lo mismo que te hable Charly García o que te hable una persona que nunca fumó. Eso es reconocible al instante. Los patrones de la voz son diferentes y cuando hay daño se nota. Entonces, esto puede ser interesante para enfermedades tipo COVID donde puede haber daño. Y si el daño es más sensible en la voz que en la temperatura o que en la pérdida del olfato, esto es una contribución. De vuelta, son modelos, biología y datos. Y ahora vamos a pasar al último problema, que es lo que estoy haciendo ahora en la actualidad. Algunas personas cultivan bacterias. Nosotros las erradicamos, las matamos. Esto es el resultado de varias personas y varios años. Bruce Levin y Eduardo Rodríguez están en Atlanta, en Emory, tienen su laboratorio experimental, donde ellos nos suministraron todo el know-how físico y biológico de un fago actuando en una bacteria, en una colonia. Y acá en Penn State, bueno, trabajamos con Javi Weiss, Igor Aronson y yo. Javi tuvo la mala fortuna de fallecer el año pasado
Así que continuamos su trabajo en su memoria. Nosotros hacemos matemática y computación con el objeto de explicar un experimento físico. Entonces, nuestro modelo numérico empieza con una célula y esa célula, si hay nutrientes, se divide. ¿Por qué? Porque crece, llega a una longitud crítica y se divide. Y de una célula puedo generar una colonia de tamaño grande. Los números en biología son abrumadores. De una célula a 2 a las 9 células puede pasar 8 horas. De esto que son micrones a milímetros en 8 horas. Entonces, sería interesante ver cómo la colonia se protege a sí mismo. ¿Por qué los antibióticos fallan? Muchas veces se hacen experimentos con antibióticos y bacterias en un medio líquido, en donde todo se mezcla. Incluso son los que se usaron para la pandemia, el modelo SIR, susceptible, infectado, recuperado. No hay noción del espacio, no hay noción de, no hay una noción de las dificultades, Martín, de Scepter. No hay una noción de la distancia espacial que hay. Entonces, nosotros implementamos eso. Cada individuo que están viendo acá resuelve su movimiento satisfaciendo las leyes de Newton. Van a ver situaciones en donde la célula crece, si hay recursos, y el crecimiento está dado por esa ecuación diferencial, y eventualmente se dividirá si la longitud crítica fue atingida, fue alcanzada. El movimiento de una célula puede ser movimiento propio. En nuestro modelo, por en cuanto no. Lo que estamos haciendo es colocar una célula, cuando se divide, tiene una célula vecina, hermana, que la va a empujar. Entonces, el movimiento es colectivo. Es algo que a medida que el tiempo pasa, la célula puede cambiar su posición solamente por la interacción de tener una célula al lado que está creciendo. Cuando una célula crece, aparecen esfuerzos. Y esos esfuerzos se transmiten en variaciones en la cinemática. Y ahora viene la novedad de nuestro proyecto, de lo que estamos haciendo. ¿Qué es un fago? Un fago es un virus que infecta la célula, imprime una parte del ADN en la célula y altera el ciclo de vida de esa célula. Entonces, en el momento que una célula es infectada, no crece más. Eso no significa que no se mueva, porque hay células vecinas que no están infectadas, que pueden seguir empujando, que pueden seguir creciendo. Entonces, hay una célula infectada que para su crecimiento no se va a dividir mientras la infección de esa célula está siendo llevada a cabo. Aparecen copias, se van replicando los virus dentro de la célula. Y a medida que el tiempo pasa, se atinge un periodo latente, un latent period, y la célula explota. La explosión es literal. En microscopio se puede ver cómo las membranas de la célula se desintegran y se libera un líquido lleno de virus. Entonces, tenemos la infección, tenemos la ruptura de la membrana de esas bacterias y la dispersión de nuevos virus que van a intentar hacer lo mismo, matar más células. Esto es lo que les comentaba de que cada 48 horas, la mitad de las células, la mitad de las bacterias en el planeta Tierra se mueren. Entonces, nosotros tenemos un simulador numérico con el cual podemos jugar y generar diferentes formas. Esto lo hemos llamado Pac-Man, porque en el experimento se ve la colonia con forma de Pac-Man. Y además porque nos gusta jugar Pac-Man. A una situación de 3 horas de crecimiento, se infecta con mi código, con nuestro código, esa célula en rojo. A medida que el tiempo pasa,
aparece como una faja de pizza, un wedge, y acá estamos amplificando solamente para que se vea mejor cómo la infección progresa sobre la colonia. A medida que el tiempo continúa pasando, bueno, aparece un cierto overflow, pero todas estas células en instantes futuros van a ser eliminadas de la misma forma que fueron eliminadas las anteriores. Esta zona está repleta de virus dispuestas a infectar esas células. Entonces, de algo que uno dice, coloco un virus en una locación de la colonia, debería todo el mundo estar infectado. Es lo que predice los modelos Well-Mix, los modelos SIR. Acá estamos demostrando que no pasa eso y se corresponde con lo que uno ve en el experimento. Y una frase final que, bueno, la incluí anoche. Esto es de 1977, pero Dalí dice en esa entrevista que lo desgraciado de nuestros días es la monstruosa especialización de cada ciencia. Yo creo que es interesante ver físicos hablando con matemáticos, matemáticos hablando con ingenieros, ingenieros hablando con médicos. No es que uno es mejor que el otro, con el otro es parte de algo que intenta ser mejor. Y yo tuve la suerte de hablar con diferentes personas, con lo cual mi perfil se ha mejorado, pero no porque yo haya estudiado desde suspensiones mecánicas hasta petróleo y ahora microbiología, no. Tuve la suerte que había gente que necesitaba lo que yo sabía y yo aprendí de lo que ellos me enseñaron. Y eso es algo que si pueden hacerlos como estudiantes, háganlo. Eso es todo lo que tengo para mostrarles ahora. Y voy a poner la pantalla, las pantallitas, así los veo cuando me hablan. Muchas gracias, Andrés. A ver, vamos a admitir que me siento importante acá. Abrimos entonces un pequeño espacio para preguntas. Cualquiera de la audiencia virtual o presencial aquí pueden hacer alguna. Adelante. ¿Yo te puedo hacer una pregunta, Andrés? Bueno, sí. En el último tópico que hablaste de lo de las células, hablaste de infecciones. ¿Esto va también para el caso de células con cáncer? Puede ser, puede ser. La física que usamos acá es muy parecida a lo que se llama como morfogénesis, que a través de una célula eventualmente cancerígena que se divide con un patrón diferente, podemos intentar modelar eso. No sé si un virus va a combatir una célula cancerígena, pero sí va a modelarla. No el virus, pero el código, el programa. ¿Puede ser un principio de solución? Solución como tal es bien difícil, porque vos necesitas una sola célula para hacer un desastre. Por eso los productos de limpieza dicen 99,99, no te dicen 100%. Como te dije, hace falta una sola célula para hacer un potencial desastre. Incluso esto te explica que si pones un virus, no es que se mueren todas. No voy a andar diciéndole eso a la gente, cuídense. Pero, por ejemplo, esto quiebra muchos tabúes en el sentido de te das un jeringazo accidentalmente con una persona que tiene SIDA, probablemente tenga SIDA porque en esa jeringa hay millones de virus, pero un solo virus tal vez no haga mucho efecto. Esto queda grabado, pero lo digo ahora, no hagan eso en sus casos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Andrés. En este último caso, el del modelo de bacterias,
Supongo que bueno, hay muchos cálculos para hacer, tal vez algunos adivino que se podrán hacer de forma simultánea, en paralelo, pero la pregunta es entonces, digamos, son dos preguntas. La primera sería, ¿en qué lenguaje están escribiendo ese código? Y la segunda, digamos, ¿cuál es el hardware que están usando para poder resolver y si es que lo están resolviendo de forma paralela? Bueno, sí. El código es una mezcla. La parte central está en C++. Los postprocesos están hechos en un renderizador que usa código Python, pero es un paquete un poco más completo que Python en sí. ¿Está siendo ejecutado en forma paralela? Sí, exactamente. Y estamos muy lejos de los números que la biología ve. Uno cuando habla con un biólogo, con un microbiólogo, te va a decir que una colonia puede tener 10 a la 9 bacterias. Yo apenas estoy llegando a 1.000.000. Entonces todavía me faltan muchos recursos. Pero piensen lo siguiente, cada célula tiene 2 puntos, son 3 coordenadas en el espacio, eventualmente rotaciones, tiene velocidad, tiene fuerzas. Multiplica eso por 1.000.000 y te vas a dar cuenta de la memoria RAM que estoy usando. Además de eso, hay que resolver la difusión de nutrientes, tanto en el agar, que es la superficie, como en la colonia, porque se forma una célula nueva y no es que está seca, está rodeada por líquido. Ese líquido tiene nutrientes. Entonces, la difusión también hay que resolverla en esos dominios. Y afortunadamente tengo una buena máquina y tengo buenos recursos computacionales acá. No los incluí porque no tomé datos de cuáles configuraciones usé. Estamos intentando transformar esto a GPU para que sea aún más rápido y más eficiente. Se pueden hacer cálculos en menor tiempo. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Andrés. No, quería saber, el modelo de las células es discreto, ¿no? La posición de las células es todo discreto, eso, pero la parte de nutrientes, por ejemplo, ¿ese es un modelo continuo o también es algo discreto? Es un modelo multiescala. ¿Por qué? Ajá. Tengo las células y tengo una malla de elementos finitos, 3D. Entonces, dentro de ese elemento finito, ¿cuántas células hay? Y ahí calculo una densidad de células y resuelvo luego la ecuación de difusión-reacción. Entonces, así. Gracias, interesante. En el código original estaba hecho en diferencias finitas, pero una de las ventajas de elementos finitos es que es, digamos, más amigable con formas raras. Claro. Diferencias finitas me demandaba una cantidad de memoria RAM muy grande solamente para montar el problema. Pero con elementos finitos, bueno, generamos una matriz que además de ser simétrica, no era completa, era esparsa, así que nos permitía hacer paralelismo ahí también. Donde más tiempo se gasta no es en resolver nutrientes, sino que es en calcular las fuerzas que actúan sobre cada célula. Ajá. Porque hay una componente local, pero Ajá. las interacciones no son lineales entre célula y célula. A veces me surgen situaciones en donde tengo dos células que se están chocando, y se chocan. Si esta tenía un virus, va a desaparecer tarde o temprano, y me genera un hueco. Entonces este iba para el infinito. Esas situaciones me obligan a hacer preguntas de, ¿esta célula está infectada y está pronto a morirse? Tengamos cuidado en esta región con todas las células vecinas de esas. Que no me haga una velocidad infinita porque el código no entiende. Claro.
el evento de eliminar una célula es tan difícil como eliminar un grano de arena. De hecho, todos los códigos que están rondando por ahí son basados en granular mechanics. Las personas que modelan arena son los que iniciaron esto. Ujú. Bien, Bien. ya que mencionaste lo de cuando se muere una célula, ¿ahí qué ocurre con los restos de la célula? En nuestro ¿Desaparecen? código desaparecen. Muerte del modelo. En la Bien. biología real pueden haber restos o residuos, pero por simplicidad los eliminamos. Ese espacio queda libre, está lleno de virus, o sea, probablemente las células vecinas se van a infectar o no. Claro. Muy bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No existe como un reservorio de residuos de eso que queda después de la destrucción. No sabría qué decirte, debería hablar con un señor que hace experimentos. Ah, En el código no lo modelamos. ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo la última, Andrés. En ese caso, en algún momento habías mencionado esta cuestión de bueno, habías mencionado una inestabilidad en alguna otra charla que tuvimos, y era esta la inestabilidad cuando, digamos, hay que hacer desaparecer a esta bacteria y de repente, digamos así, la ley de Exactamente, Newton, digamos, ok. ¿Cómo están haciendo exactamente, eso numéricamente, digamos así? exactamente. Bueno, el código original plantea con términos inerciales, más a veces aceleración. Y eso es un problema, porque hace que haya células que están saltando, que son empujadas por la colonia. Aquellas que están en el borde tienen la tendencia a despegarse de la colonia. Y eso en el experimento no pasa. Así que tuvimos que preguntarle a los biólogos si el concepto de inercia, que podrán entender que es difícil de explicar a biólogos qué es inercia, porque ni yo sé qué es inercia, pero bueno, no fue una tarea fácil decirle, no, inercia a traslación, inercia a rotación, momento de inercia, todo eso influye, es necesario, y nos dijeron que no. Así que la forma de corregir fue eliminar todas esas fuentes inerciales de movimiento. De decir, si vos ya estabas moviéndote, seguí moviéndote hasta el final. Si estabas rotando, seguí rotando hasta el final. A veces nos pasaba eso. Y eso genera inestabilidades en el sentido que son un ruido espurio. Es algo que atrapa y obliga a usar una discretización temporal bien fina. ¿Por qué? Porque lo hacemos explícito. Ustedes me dirán, ¿podés hacerlo implícito? Claro que se puede. El tema es que cuando los números de bacterias son grandes, la forma implícita es bien difícil. Claro. Todo tiene un costo. Y en la charla de Adrián, cuando le pregunté por esas inestabilidades, es porque hay mucha gente que resuelve nutrientes en presencia de estas inestabilidades. Y ahí le pregunté cómo hizo él. La ecuación de los nutrientes es muy similar a la que Adrián resolvió para cambio de fase. Y era ahí en donde me aparecían las inestabilidades y el código no conseguía rodar, no conseguía terminar. Claro, sí, sí, sí. Muy interesante, chico. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias entonces, Andrés, te agradecemos nuevamente. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto por alguna otra interacción, algún trabajo, digamos, que podamos llegar a encarar en conjunto. Así que muchas gracias y te agradecemos nuevamente. Sin problema, tienen mi contacto por ahí. Cada vez que quieran charlar, conversar, estamos disponibles ahí.
esto de vuelta no era la intención de mostrar la ecuación de la placa o la ecuación de calor, sino qué tan útil puede ser toda esa matemática, qué tan útil puede ser para esto que estamos haciendo. Yo no dejo de ser ingeniero mecánico y estoy trabajando con biólogos. Me ha tocado trabajar con petrofísicos y, bueno, con distintas ramas de la ciencia. Así que yo he tenido esa suerte que si ustedes pueden aprovecharla, también sugiero hagan eso. No se encasillen en un solo problema. Hagan varias cosas. Excelente, muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. Terminándonos siempre. Muchas gracias, entonces estamos en contacto y hasta pronto. Muchas Hasta gracias pronto, Andrew. a los asistentes. Chao, querido. Chao, Andrés. Gracias, Andrés. Nos vemos. Chao. Gracias por haber estado. No, por favor, gracias. Un beso grande para Chao. Ana y para la vida. Te mando. Te amo, Andrew. También, señor. Sí, señora. Bueno. Bueno, ha sido un placer. Me voy a dar un beso. Estoy emocionada. Nosotros vimos las máquinas con las que está trabajando este año, es una maravilla, es una maravilla. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por... Bueno, hasta la próxima. Gracias por... Chao, chao. Hola, Andrino. Chao, chao. Darío. Alex. Bueno, gracias, pues. Todo espectacular, la verdad que muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Palo Blanco. Está Martín por ahí que después tal vez converse con él porque es un proyecto que le interesaría ahí entra como trompada. O sea, la parte difícil ya la hizo, es solamente agarrar el solver de él, agregar ruidos, incertezas y decir cuál es la más importante. Claro. Eventualmente mejorar esos modelos, pero no es algo que tiene que hacer él, es algo que queda como para future tasks. Claro, sí. Bueno, ahora se está por, que al final recién estaba aquí presente, no sé si lo conocemos a Gastón Gallardo. Y sí, tuve la suerte de charlar un par de veces con él. Es alumno de Martín y hoy estábamos hablando entre cortados sobre las cosas que han surgido. Así que vamos a esperar que se termine en esa etapa de sufrimiento, porque una cosa es defender tesis, pero otra cosa es entregar el trabajo final, que eso demora un tiempo y vienen las sugerencias de la banca y cosas para hacer, así que, y en el corto lapso en donde está todo fresco en la memoria es el mejor momento para hacer colaboración. A mí si alguien me pregunta ahora si las variables de fabricación son constantes o variables, no me acuerdo mucho de eso, pero si me preguntas sobre bacterias, sí, es lo que estoy haciendo ahora, es lo último. Si me preguntas de petróleo, puede ser difícil, algo tal vez me acuerde. De suspensiones mecánicas, terminamos ese trabajo y ya surgieron nuevos problemas para hacer. Claro. Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vos. Y seguro estamos en contacto, así que ya vamos a seguir con esta interacción. Para mí me gusta, así que cuando vos puedas también, vamos a seguir con esto. No sé. Sí. Bueno, nos vemos entonces. Que andes bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao.